Bienvenidos a otro podcast de Joico al micrófono. Hoy tenemos de invitada a Valentina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina y yo hace poco en noviembre me presenté a medicina en la Universidad de Antioquia y pasé, y les quiero contar un poquito sobre mi experiencia. Vale, ¿por qué quieres estudiar medicina? Cata, no, resulta que yo desde pequeña, mi mamá siempre quiso estudiar, pues siempre le gustó mucho la medicina, ¿cierto? Y cuando ella pues tuvo que estudiar en la universidad, pues por cosas del destino terminó estudiando ingeniería sanitaria, pero siempre me dejó como mucho eso a mí de medicina, que qué chévere medicina. Y yo pues cuando era pequeña no quería estudiar medicina, quería estudiar pues otras cosas, yo quería ser artista, ¿cierto? Sí. Luego, no sé, yo quise estudiar muchas cosas y ya al final es que me terminé enamorando de la medicina, del cuerpo y sobre todo de la mente humana, y precisamente por eso en este momento quisiera como, no sé en qué me voy a especializar, pero sé que en este momento quiero que el rumbo que tome mi carrera sea como por algo del cerebro. Luego yo dije, bueno, me voy a presentar a la universidad y si paso, qué bien, y si no, pues tal vez me vuelva a presentar o miro otras opciones. Y pasé y no, ya estoy súper contenta con la carrera. Vale, bueno, Sí. pero entonces vos ya cuando te graduaste, vos decidiste como estudiar medicina y qué fueron los pasos que hiciste para lograrlo, cómo lo afrontaste, pues este reto que te pusiste. A ver, como yo te comentaba antes, mi mamá es profesora de matemáticas y ella desde Sí. chiquita siempre me enseñó como unas muy buenas bases, y normalmente los exámenes de matemáticas que presentaban de esto de razonamiento lógico y de todo eso yo lo sacaba alto, ¿cierto? La cosa es que la falencia, sobre todo pues yo la tenía en lectura crítica, en comprensión lectora. Yo hice un breakfast, ahí fue donde te conocí a ti, conocí a Cata, que en contacto contigo. Y ahí Sí. fue que me di cuenta de que tenías un proyecto y que, aunque no alcanzábamos a pagar unas clases que tú tenías para comprensión lectora, para pasar a la Universidad de Antioquia, sí también estabas dando unos cursos gratis. Y yo dije, muy chévere, me parece que esta profesora es muy excelente y me parece que aprendo mucho. Voy a, Oh, bueno. voy a meterme en este curso. Y pues lo que yo vi es que en el proceso en el que yo entraba en las clases y yo hacía los ejercicios que tú nos mandabas a hacer, hacía lo de analizar los textos, sí pude ir avanzando como en esto de subir el puntaje de comprensión lectora. Y de cierta forma, siento que eso también fue lo que me sirvió para pasar a la U. Genial, genial. Mi querida señora, habernos encontrado de haber hecho, ¿cómo se llama eso? Yo siempre lo pronuncio mal. Es que match Match. académico. No, y es que yo le dije a mi mamá, cuando fui al breakfast, el primer día que tuviste clase, yo, mami, no. Fue como un amor a primera vista, un flechazo, que yo dije, mami, no, esta señora me parece que enseña súper bien, y mami, en serio siento que estoy aprendiendo mucho. Qué genial, a mí eso me preocupa mucho, ¿cierto? Eso para mí es como, jue madre, que el estudiante se vaya con la utilidad de la enseñanza, porque uno puede sentarse y decir un montón de cosas y el estudiante pone ahí atención y a la final él se queda como, ¿y esto cómo lo aplico? Bueno, la profesora explicó, enseñó y esto en la vida, ¿cómo lo llevo? Entonces, como cuando se logra, o sea, cuando logro mostrarles la aplicabilidad de toda esta teoría que existe pues en torno a la lectura y lo aplican, pues madre, eso es hermoso, eso es divino. Ahí es cuando tú puedes decir que estás aprendiendo porque es ver en la realidad, o sea, ver en tu día a día, ver en tus lecturas lo que haces, el hecho de que lo puedes dominar, ¿sí me va a entender? Que lo No, sabes. claro, y es que, como yo digo, al principio, pues en las primeras clases que yo estaba contigo y todo eso, aprendiendo como a leer críticamente, pues era muy frustrante. Yo te digo que era muy frustrante y yo venía a mi casa y yo no, pero es que sentía que todo el tiempo que yo estuve en el colegio, pues no me sirvió como de mucho, porque yo decía, yo pensé que yo sabía leer, yo pensé que yo sabía esto, pero ya en la realidad, yo digo, pues tal vez no sé tanto, y como ver ese proceso de que uno ya iba entendiendo más críticamente, pues con cada clase, yo digo, me parece muy, muy chévere.
Y muy Ahí satisfactorio también. sí, yo lo digo, o sea, como que el cerebro siente una paz mental, una satisfacción de que logra comprender lo que está ahí cifrado en el texto. Como, como tú nos decías muchas veces, que también a veces como que uno se acostumbra, como cuando está leyendo un texto, no, bueno, esas partes no son tan importantes, o bueno, no, luego las voy a entender, pero es que también es comprender de que si una persona escribió algo en el texto es porque tiene un significado y uno tampoco puede seguir el texto sin entender diciendo, bueno, no sé cuál es este significado, ya que pues Sí, es que el texto es un entramado, es decir, el texto no es que alguien se sentó y dejó a su libre deseo escribir un montón de palabras juntas, sino que sí, el escritor tiene una intención semiótica, ¿cómo te explicará eso? Tiene una intención comunicativa, o sea, él quiere transmitirnos a nosotros una imagen. Y esa imagen sí, la tiene que entrelazar perfectamente, con mucha atención y buen detalle para que nosotros logremos ver la imagen en nuestra cabeza. Hay autores, hay escritores muy malos que no se ponen en esa tarea, ¿cierto? Pero hay escritores sí. muy buenos, que gracias a Dios los hay, ¿cierto? Hay buenos escritores que se ponen en el trabajo de hacer una construcción bien hecha, bien elaborada de esa idea que quieren transmitir, y para fortuna pues de nosotros los que hacemos ese examen de admisión, la Universidad de Antioquia lo sabe y pone textos de autores que hacen muy Ujú. juiciosamente la construcción de un texto. Y esa construcción del texto implica pues interpretar un montón de cosas sueltas por ahí. Vale, yo te quiero hacer otra pregunta y es, listo, hiciste pues tu proceso, entraste pues como a ese preuniversitario, allá nos conocimos, te gustó pues como la estrategia y después ya estuviste en el curso gratuito que di hace poco, pero el día del examen, ¿cómo fue sentarse ese día allá? Recibir ese papel, encontrarte con el maldito ahí en esa situación, porque era la primera vez que hacías el examen, ¿cierto? Sí, no, pues mira, yo siento que de cierta forma en ese momento me ayudó el hecho de que cuando yo estuve estudiando al principio de pues mi estudio para hacer este examen, yo empecé a estudiar tipo temática, ¿cierto? Pero Sí, ya luego empecé a estudiar era los exámenes, ¿cierto? Los sí. exámenes en sí, yo hacía los exámenes. Y obviamente al principio no me daban el tiempo y yo lo tenía que hacer en el tiempo que me dieran, se me iban 5, 6 horas haciendo el examen, pero lo que tenía que hacer era que me quedara lo más, pues que yo dijera, lo entendí y siento que esto fue lo más que le saqué, ¿cierto? Sí, señora. Pero ya luego yo dije, bueno, muy bien, me están saliendo las respuestas bien, pero tengo que empezar a hacerlo en el tiempo. Sí, señora. Porque yo siento que esa también es una de las cosas que pasa con el examen de la Universidad de Antioquia, que a mi parecer es un tiempo muy cortico. Yo me sentí alcanzada y dije, ay, pues no me tengo que poner prisa, pero sí tengo que hacerlo un poquito, Rápido, analizar un sí, poquito más rápido porque si no me voy a quedar. sí, Y en el momento del examen, primero pues controlando los nervios porque soy una persona muy nerviosa, entonces estaba ahí. Y cuando cada acción que hacían, que lo mandaban uno para la silla, que lo ponían a firmar, yo en ese momento era temblando. Era ay, temblando porque tenía mucho susto. Yo dije, no, bueno, me tengo claro. que calmar, esto no me va a definir, si pasó Me no tengo que pasó, calmar y sigue temblando. literal. Pero tengo que respirar porque si me estreso, si me nervio, va a ser peor. Entonces me calmé y empecé el examen. Empecé con razonamiento lógico. Hora y media, hasta donde me quedara razonamiento lógico, fui a lengua. Sí, Terminé todo lengua, que normalmente lengua se hace un poquito más rápido. sí, Y en el tiempo que me sobrara, que me sobró como media horita, terminé las de matemáticas y las que si yo dije no me dan, las de al final. Y sí siento que uno o dos sí me las tocó, sí tuve que responderlas así al azar porque ni sí, siquiera fue por sí, el tiempo, fue porque hay preguntas que, pues, o que en lo personal uno dice, pues no, es que no solamente es lo que uno se preparó, porque precisamente en el mismo día también pueden haber muchas situaciones externas sí, que le afecten a uno. Y pues yo digo,
en cierta forma siento que a mí me beneficiaron también las situaciones. A mí me tocó en un auditorio grande, espacioso, y yo siento que de cierta forma también eso me ayudó a calmarme. No sé si estaría tan calmada en un salón más chiquito o algo así. Y pienso que son muchas cosas que se reúnen, que no solamente es como, bueno, el examen lo presentaste, sí o no, y ya eso pues es como lo que te define. Si no lo presentaste es porque no te esforzaste o algo así, sino que también yo pienso que hay muchos factores que de cierta Sí. forma a veces benefician y otras veces no tanto. O sea, no es solamente prepararse como intelectualmente, o sea, no es solamente el apropio del conocimiento, sino que también hay unos factores emocionales que también hay que fortalecer para ese día. Y hay otros factores no emocionales, pero que sí tienen implicaciones en lo emocional, como lo que estás diciendo tú de la disposición del espacio. Y en eso nosotros ahí sí no tenemos control, o sea, No hay no nada hay que hacer. manera. ¿Cómo? Pues que no hay nada que hacer en esos No hay que casos. nada que hacer. O sea, es ir con la conciencia de que puede ser una silla incómoda, que puede ser un salón pequeño, que puede ser un salón donde el profesor que está cuidando el examen sea muy ruidoso, que uno ve a la compañera de al lado que se puso a llorar, o cuando uno ve, por ejemplo, gente que se va antes que uno, o por ejemplo, el cacharro que pasó esta vez que se fue Un la luz en apagón. una de las facultades, en varias de las facultades, y Sí, aún así, con esa situación, el examen no se detiene. Sí, o sea, claro. había que responderlo bien, tuviera luz o no tuviera luz. Entonces, esas situaciones que tú estás hablando sí implican que uno tiene que tener formación en lo intelectual, tener formación en lo sentimental y en lo emocional y estar preparado para lo que pueda pasar en esa situación. Claro. Y ahí no hay formación previa, es en el momento en el que uno tiene que actuar. Y yo te quería preguntar esto de lo que tú estabas diciendo ahí de los nervios, ¿cierto? Yo siempre he tenido esta pregunta y no se la he hecho a los nenes. Y es cuando están en esa situación que se sienten nerviosos, ¿cuáles son esos pensamientos intrusivos que se les repite ahí como rumiantes en el examen, como no lo voy a lograr, qué dirán mis papás, no sé, esos pensamientos incómodos? Bueno, yo pienso que cada quien eso es como, pues, Sí, tiende a variar, ¿cierto? Pero en mi caso personal, siempre pues en el examen, pues al principio, porque yo dije, no, me voy a calmar, y ya después, cuando yo esperaba los resultados, pues a mí siempre era una voz que me decía, no voy a pasar, no voy a pasar, no voy a pasar, no voy a pasar, y era algo así. Y también era que me decía, y si vos no vas a pasar, vos, ¿qué vas a hacer? O sea, si no pasas, entonces, o sea, todo el tiempo que te preparaste, ¿qué o qué? Si no pasas, ¿para qué te preparaste? Entonces, son como más, pues, en mi caso fueron más o menos como de ese estilo. yo no había pensado en eso. Claro, a los nenes les pesa en la espalda el hecho de que hicieron el esfuerzo. O sea, yo Sí, conozco historias, Valentina, de nenes que se levantan a las 7 de la mañana y estudian hasta las 11 de la noche. pues, Aprovecho este espacio para decir que no hagan eso, por favor. Uno ujú, no debe estudiar de esa manera porque eso trae enfermedades mentales, eso desata incomodidades en las emociones, porque cuando sale el resultado y se encuentran de golpe con el no admitido, lo primero que revisan es, pero si estudié tan duro, entonces eso choca, eso primero es el primer golpe. Y lo otro es que no es necesario matarse estudiando tantas horas para el examen. Una formación más orgánica, más tranquila, más desde las habilidades, más desde el apropio de la comprensión y no de un montón de información, sino lo que el texto dice, lo que el maldito busca, le permite tener buenos resultados, ¿cierto? Le permite lograr tener un dominio del asunto. y además, con lo que tú decías con respecto a eso, de estudiar, que hay gente que, y a uno le consta que se mete en las 12, 13 horas a estudiar derecho todos los Sí. días. Y digo, wow, mi admiración a esa gente, pero yo en lo personal no lo haría, no solamente por el hecho de que es mucho tiempo, sino que también muchas veces cuando uno está 13 horas seguido estudiando, de esas horas como lo que alcanza a estudiar, lo que alcanza a retener, tampoco es
demasiado por el hecho de que uno Cierto, se cansa también mentalmente, cierto, sí. sentado, estudiando, y es como que no alcanza a retener tanto si lo hiciera por tiempos, con pausas, pues de una forma no tan así rígida, sino que un estudio inteligente, Eso, un estudio orgánico, pues más orgánico. natural. Vale, pues ya me gustaría hablar más desde la formación que yo doy, pues como en el curso, de lo que yo enfoco a enseñar. Y yo quisiera que me explicaras si tú sí percibes o cómo percibes la diferencia del enfoque que yo hago en la comprensión lectora a lo que siempre se suele hacer como en el colegio o en otros espacios. No sé yo, a ver, porque yo pienso que sí hay una diferencia y que es, pues, de cierta forma siento que sí es una diferencia grande. Porque te digo, los únicos así como gente que me ha enseñado a mí de lectura, que me han enseñado sobre básicamente cómo leer, es en el colegio. Y lo que yo te dije en el breakfast que hice, que también me estabas enseñando tú en lectura, y en este curso que tomé contigo, que también me estabas enseñando tú en lectura, ¿cierto? Así que el paralelo que yo tengo es así como lo que te enseñan en el colegio y lo que te enseñan en, pues lo que me enseñaste tú en el curso, ¿cierto? Sí, La diferencia más grande que yo veo es que, por ejemplo, cuando yo me metí a tus clases, a estas últimas que hiciste, que era sí, pues como preuniversitario, algo así, bueno, que no es un sí, preuniversitario, pero como para estudiar para el para el examen de la examen. UDEA. Bien, qué Ajá, bien vale, porque yo eso sí lo quiero dejar claro, no es un preuniversitario, es un curso que le desarrolla a ustedes, a ustedes las habilidades para presentar ese examen de admisión. sí. Continúa. Pero eso era lo que te decía, porque, por ejemplo, al tiempo en el que tú me enseñabas a cómo leer críticamente y me enseñabas cómo a leer parte por parte, y yo me acuerdo de lo que tú recalcabas mucho, era como que no se peguen como, digamos, aprenderse como qué es un cuento, cuáles son las características de un cuento, algo así, sino que aprendan de por sí desde el texto y entiendan el texto, porque si tú sabes qué es un cuento, por ejemplo, y a ti se te presenta un cuento en el examen de la UDA, pero Sí, no entiendes el cuento, de nada te sirve entender qué es un cuento si no entiendes el cuento. Pero entonces yo veía que, por ejemplo, en el colegio a mí no me enseñaban así como lecturas o a leer, sino que me enseñaban como exactamente eso, qué es un cuento, cuáles son las partes de un cuento, los tipos de texto, si hay un texto, pues cosas así, que yo decía, o sea, no es que no me sirvan, pero sinceramente no estoy entendiendo, pues en los textos no entiendo muy bien. Y entonces ya cuando yo vengo, ese tip o la metodología que tú utilizabas para que nosotros comprendiéramos el texto, que era como leer oración por oración y tratar de entender qué era lo que decía. Yo digo, pues sí, entiendo mucho mejor y siento que esto me ayuda más que es, pues sinceramente, entender qué es o qué no es un cuento. Por ejemplo, en el último periodo de colegio, no sé cómo le digan algunas personas, pero pues sí, en la última etapa de colegio, sí. estábamos viendo lo que eran, no sé, como la metáfora, no me acuerdo cómo se llaman, la metáfora, la metonimia, todo eso, y Las lo figuras estábamos viendo, literarias. las figuras literarias, gracias. Y lo estábamos viendo por medio de qué era lo que significan, qué era lo que significan, pero lo que, pues yo veía, o sea, si tú a mí me preguntas qué es una metonimia y yo te lo puedo recitar, pero realmente mucha gente en un examen no sabe cómo identificar qué es una metáfora o Exacto, cuál es la intención de la metáfora, que es lo más importante, porque es que, exacto. y eso es lo que yo vi, que fue la principal diferencia que yo siento que radicó en, pues, en los estudios que me habían dado antes del colegio con el estudio, con el aprendizaje que tú me brindaste. Vale, y bueno, esa es como mi metodología en el asunto de la comprensión lectora, ¿cierto? Pero la Ujú, dinámica y la metodología de la clase, o sea, cómo dinamizo el espacio, es a través del debate, es a través de ajá, la discusión de las ideas que tenemos todos,
con respecto a lo que está diciendo el texto. Me explico. Lo que pasa es que Sí. cada uno de nosotros es un mundo y cuando lee el texto ve una cosa diferente a la que el otro está viendo. Si no se da el debate, si no se da la discusión en torno al texto, yo como profesora no puedo ver la idea que ustedes están construyendo en sus cabezas. Entonces, el debate me permite a mí ver qué es lo que estás pensando y ahí entro y te digo, no, es que estás construyendo mal las ideas, no, es que estás cometiendo este error, no, no, no puedes hacer ese tipo de cosas para mejorarlo, ¿cierto? Esa es mi estrategia para poder ver lo que está cruzando por sus cabezas. ¿A ti qué te parece? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Profe, cambie eso, no, profe, hágalo más, profe, lo que se te ocurra. No, es que es lo que te digo. A mí, la verdad, en sí todo el curso me pareció muy bacano y sobre todo también lo de la estrategia del debate. Y te voy a decir por qué. Porque cuando uno está aprendiendo, que básicamente eso era lo que estábamos haciendo, aprendiendo y desaprendiendo otras cosas también, Sí, cuando uno está aprendiendo necesita pues que lo guíen, pues, pero no lo guíen en cuanto a que le digan, por ejemplo, no, es que tú no estás entendiendo bien el significado, porque, por ejemplo, en el concepto, si no hacemos debates ni nada de eso, o yo no te expreso mi opinión o algo así, y por ejemplo, no sé, yo lo tomo en cuenta al colegio, tú me haces un examen, y pues los exámenes se califican con X y con chulitos, y pues si tienes la sí, respuesta mala, X, si tienes la respuesta buena, chulito, ¿cierto? sí, Y entonces, pero realmente no hay una retroalimentación de eso, ni tampoco se ve cuál es el proceso mental que uno tuvo para llegar a esa respuesta. Porque es que yo pienso que lo importante de por sí no es la respuesta, sino que lo llevó a uno a decir esa respuesta. Y entonces es lo que me parece muy bacano de los debates, que yo te estoy dando mi respuesta, te estoy diciendo por qué es esa respuesta y ya tú me estás diciendo qué es lo que estoy haciendo bien o qué es lo que estoy haciendo mal y por qué piensas que llegué a esa respuesta. Y que así yo puedo entender como un poquito mejor, básicamente sí, el texto y no solamente el texto, sino que como de por sí, sí lo a ti general de la mismo. lengua. A mí me gusta también es porque como que los nenes en ese momento de la discusión se dan cuenta de ellos mismos construyendo información en la cabeza, ¿cierto? Sí. Es como yo veo el mundo y en mi cabeza construyo una idea, pero los nenes no suelen hacerse conscientes de cómo construyen esa idea en la cabeza, o sea, solo la construyen y ya. Entonces el debate me permite como nene, mira, es que estás uniendo el lado A con el lado Z y no, por lo general es el lado A con el lado B. Ujú. Ay, ve, sí, profe, y eso les va ayudando y fortaleciendo. ¿Qué fue lo que más te gustó de mi preparación, o sea, del curso? Yo de por sí diría como lo que te estaba contando, el hecho de los debates y de la retroalimentación. Porque pudiéndolo comparar con otros estudios que yo tuve, digamos, tú estás y están resolviendo unas preguntas con un libro guía. Y bueno, dicen, ¿qué pusieron? Bueno, y dicen la A, la B, la C, todos. Entonces ya luego el profesor dice, no, el libro dice la C. ¿Por qué? No, porque el libro dice la C. Y se quedan con la C porque el libro dice la C. Y eso a mí en lo personal me parece muy molesto porque, no sé, primero si tú estás dando una clase, es porque tú tienes que saber algo y tienes que tener algo de criterio para saber si es que el libro está en lo correcto o no está en lo correcto. Y Sí, entonces, y eso fue lo que de cierta forma también me gustó mucho eso, porque lo que tú decías de no muchachos, es que no usemos solucionario, porque es que las respuestas están en el texto. Y eso a mí sí, siempre me quedó entonces, que las respuestas están en el texto. Y sí fue algo muy difícil para mí como pasar de eso, porque yo siempre era, hacía el examen, ¿cierto? Y sí, pues yo lo hacía muy bien y lo pensaba muy bien, pero ya al final yo venía y miraba la hoja de respuesta, ¿cierto? Siempre. sí, Porque pues yo no, entonces tengo que mirar cuántas tengo buenas y cuántas tengo malas para hacer el promedio y ver en cuánto salgo, más o menos, ¿cierto? Y ya luego cuando tú me empezás a decir como, no muchachos, pero es que las respuestas están en el texto, y la persona que hizo estas respuestas las sacó del texto. Entonces, ¿para qué se van a poner a mirar las respuestas si las respuestas están en el texto? Y sí fue algo muy difícil porque yo sé que muchas veces te pedí las respuestas sí. y yo sé que tú me las pasabas, pero era como eso de, pues igual voy a intentar hacer esto
sin mirar las respuestas y sin necesidad como, pues sí, sin depender de esa hoja, porque pues, como tú decías, las respuestas están aquí en ese texto que estoy leyendo y no en la hoja. Entonces sí, eso fue como lo más. Sí, porque mira, vale, que por ejemplo el día del examen real, ¿dónde les van a pasar el solucionario? O sea, ustedes tienen que responder con la seguridad de que es la correcta. ¿Y de dónde sé yo Exacto. que de manera segura esa es la respuesta? Pues porque el texto lo dice. Ah, me encanta, me encanta saber eso, mi querida Vale, de que les gusta esa parte. Y lo dijiste de una manera tan linda, me gustó. Es que hay que tener criterio. Hay que tener criterio, o sea, al estudiante no se le enseña a memorizar, sino que se le enseña a tener criterio. Me Sí, gustó. porque te decía que yo al principio, cuando hacía los exámenes, que te decía que Sí. yo los hacía y los de lengua, en lengua a veces hay respuestas que son muy similares, pues a mi parecer, ¿cierto? Y que obviamente tienen su cosita para... Y entonces ya cuando estaba mirando las respuestas, yo, no, sí está entre una de las dos que señalé. Pero pues ya luego que tú dices todo eso, yo me ponía a pensar, pues, pero es que en el examen yo no me puedo poner a señalar dos cosas, yo tengo que elegir una. Y tengo que mirar porque en el párrafo que me están dando tiene que estar la respuesta. Entre una de estas dos, bueno, ya hice el descarte, está entre una de estas dos, pero en ese párrafo tiene que estar lo exacto. Exacto, así. O sea, la comprensión lectora no es subjetiva, no es de apreciaciones, sino que tiene una rigurosidad como las matemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, uno piensa en una niña y en una manzana, Uh -huh, y indudablemente estamos hablando de Blancanieves, ¿cierto? uh No, uno -huh, no se puede poner a decir, es una niña en un supermercado cogiendo, no, ¿cierto? Hay unas condiciones contextuales, situacionales que nos indican a nosotros Blancanieves, ¿cierto? uh -huh. Entonces, con esa exactitud es la comprensión. La última pregunta, la más Bueno, emocionante, la más bacana y es, listo, ¿qué viene para ti? O sea, ¿qué tienes proyectado? ¿Qué es, para dónde vas después de haber logrado este asunto de la medicina? Yo sé pues que está recién la noticia, que tienes todavía un asunto muy general, pero pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu aspiración? Cata, la verdad, como te digo, yo quiero estudiar medicina y especializarme en algo del cerebro, ¿cierto? Y que, pero igualmente estoy abierta a ver cómo, qué es lo que me depara eso, porque yo digo que también sería como un poco, no sé, cerrado decir, no, yo quiero hacer esto, sabiendo que pues de cierta forma tampoco sé todas las ramificaciones que me puede mostrar pues todo este mundo tan nuevo, pues no, yo en este momento quiero, no sé, como disfrutar lo que sigue, la universidad y sí, ver qué es lo que me trae todo esto. Sí. Vale, y ya no sé, algo que le quieras decir a los aspirantes, unas palabras ahí de tiernas, de invitación a lo que están haciendo, como un consejo, no sé, una recomendación, lo que tú quieras decirle a estos otros nenes que también están aspirando a medicina o a la Universidad de Antioquia. A los que pues presentaron el coso y no lo pasaron, no, pues no quedaron, primero que nada, pues esto no los define, eso no es como que uno no pase y ya es un fracasado, fracasó en esto, pues es un proceso de la vida y muchas veces hay puertas que se cierran, a veces hay que seguir intentándolo y pues tampoco es como para tomárselo de no, es que yo no voy a poder, porque uno no puede. Si tú quieres algo, puedes luchar por eso y nada, y a la gente que se está preparando, que supongo que ya hay gente que se está preparando para el próximo examen, porque conozco personas que ya se están preparando para el próximo examen, no, que con toda y que también sobre todo liden mucho como con lo que te decía Cata, de el estrés, de los pensamientos intrusivos, porque de cierta forma eso sí también trae muchas complicaciones y no solamente de decir que te asustes en el examen, sino que también hay gente que como se asusta en el momento que está estudiando o les da miedo no pasar, entonces dejan de estudiar porque dicen, no,
si estudio, igual no paso, me da mucha cosa estudiar, igual no pasar. Entonces, no, que lo intenten y que le hagan con toda y que de cierta forma, en algún momento siempre, todo esfuerzo que uno haga va a rendir sus frutos. Obviamente, a veces se demora más tiempo, pero igual si es algo en lo que uno se preparó, tarde o temprano va a, pues sí, va a tomar recompensa por ello. Y tal vez no entrando a esa universidad, tal vez haciendo otras cosas, pero lo que uno siembra, uno siempre va a recogerlo, tal vez no de la manera que uno quiera, pero si uno estudia, se prepara, se capacita, de cierta forma va a recibir pues va a recibir de eso que hizo. Nenes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy con la historia de Vale, futura médica de la Universidad de Antioquia. Y muchas gracias por escuchar. Hasta luego.